que le quedó grande la dinámica social. Pero no obstante debe estar la norma para sancionarlo. Porque por más que el Estado sea un desastre total, un descalabro total, tenemos bien comentamos hace un momento a la ministra del Interior, María Paula Romo, más interesada en defenderse del reparto de los hospitales que en manejar la seguridad ciudadana. Pero esa respuesta es absolutamente una infracción. Y toda infracción debe ser sancionada con el imperio de la ley. Ahora, esto nos lleva a hablar precisamente de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué estos índices de inseguridad que se han exacerbado en los últimos, yo no digo solamente meses, años? ¿Por qué esta evolución de estos índices tan elevados de inseguridad? Bueno, en los últimos 3 años el Ecuador vive uno de sus momentos de mayor ausencia de alguien en el poder. ¿Ok? Para empezar, si tenemos un presidente que reina pero no gobierna, que le ha entregado prácticamente el país al Fondo Monetario Internacional. Luego quedó demostrado que el reparto de los hospitales fue previo a la pandemia. Luego vino la pandemia y los desnudó. Es decir, no existe prácticamente familia en Guayaquil que no haya llorado un muerto durante los meses de marzo y abril. Luego lanzaron la ley humanitaria. ¿Para qué? Para despedir a miles y miles de trabajadores. Tienen a la gente encerrada en sus casas. A los médicos protestando. A los médicos protestando. Entonces hay un descalabro social, ciertamente. Y eso produce un mayor conflicto social. Pero, vamos a ver. ¿Sabe, Jimmy? Hay un gran problema. Ni la derecha ni la izquierda en este país debate respecto de la seguridad ciudadana. Eso ¿Por qué? Quizás porque les quita votos. Pero mire, ciertamente es un tema estructural, no lo vamos a negar. Por ejemplo, usted tiene un niño al que nunca usted lo ha insertado en la sociedad, no puede esperar que él esté habilitado para ser un ser humano racional. Cuando es violado permanentemente, cuando tiene que ir a una escuela con piso de tierra, cuando no tiene desayuno escolar, porque está Lenín Moreno les quitó a los ecuatorianos más pobres el desayuno escolar, a sus hijos, fue en este gobierno, no en otro. Evidentemente ese muchacho va a responder con violencia, es que él no conoce otra cosa. Pero una cosa es, podría hasta justificarse, Jimmy, que se le lleve el celular, que venga en algún momento, me meta la mano al bolsillo y salir corriendo. Pero otra muy distinta es que me secuestre, otra muy distinta es que me viole, otra muy distinta es que me cosa a puñaladas. En ese momento, cuando él, por ejemplo, en media calle, saca una pistola y me pone contra el carro, están mis hijos allí, está haciendo un acto, esto no le gusta a mucha gente escuchar, está generando un acto de guerra. Por consiguiente se convierte en un enemigo y el Estado debe responderle como tal. Es decir, ya no se le puede responder como un ciudadano, sino que debe ser despersonalizado. En la despersonalización hay una impersonalización parcial, es decir, lo vamos a privar de ciertas garantías, dado que se está comportando como un salvaje y no como un ser humano racional. Repito, una cosa es que hurte por hambre y otra cosa es que lo cosa usted a puñalada y después lo viole. ¿Y por qué usted dice que a la izquierda, a la derecha, que a los políticos en general no les interesa hablar de inseguridad porque es un tema, yo no sé, yo habría pensado más bien que si es una de las causas de mayor preocupación que aparecen en todas las encuestas, debería ser un tema que ocupe su atención? Sí, mire quiénes son los candidatos a la Asamblea Nacional permanentemente. Los que tenemos actualmente, yo decía hace unos días, ¿para qué quiere ser un ecuatoriano asambleísta generalmente? Para tener un carnet de discapacidad. Se supone que para legislar y fiscalizar, ¿no? Para tener la realidad me dice otra cosa, mi querido Jimmy, me dice que lo que quieren es el carnet de discapacidad para evadir impuestos, para después sacar en los juicios de alimentos que le sigue la mujer porque tiene algún hijo con autismo. No, es que quiero pagar un poquito menos la cuotita para importar autos de lujo, para estar en el reparto de los hospitales, Es decir, y saben que van a pasar impunes porque está metido el gobierno central. Pero fundamentalmente se tiene que ir allí para legislar, para hacer leyes, sabiendo de dosimetría, de proporcionalidad. Es decir, tendríamos que tener una asamblea con verdaderos abogados, con legisladores. Entonces, en la agenda política nacional, mi querido Jimmy, no hay un horizonte, no hay un criminólogo detrás que les explique realmente cómo se debe combatir las tasas de criminalidad. Por un lado es una cuestión de ignorancia, por otro lado es una cuestión de comodidad, de no querer coger al toro por los cuernos. Luego hablar de criminalidad para ellos es solamente aumento de penas. Entonces, mire, o pena de muerte. O pena de muerte, mire, son tan estúpidos, mi querido Jimmy, que por ejemplo en el tema de violación sexual de niños, que es el deporte nacional favorito de los ecuatorianos actualmente, violan un niño en el Ecuador cada 6 horas. Justo a eso vamos. Pero mire, vamos al tema. Pero mire usted, en ese asunto
lo que dicen es la extrema derecha ecuatoriana. Ahí está el hijo de Luis Fernando Torres, dice, bueno, toda esa gente plantea, vamos a ponerles una inyección, ¿ok? Y vamos a hacerle castración química, ¿ok? Yeah. Mi querido Jimmy, yo sé la hora que es y estoy hablando de un tema estrictamente técnico, pero violar es el uso del pene, de lo que haga a sus veces, en el ano, boca o vagina de la víctima. Entonces, usted lo castra al violador. Entra cuando tiene 20 años a la cárcel, sale cuando tiene 40. Si no puede hacerlo con el órgano sexual, va a usar cualquier otra cosa que lo sustituya. Por consiguiente, esa no es solución. Porque quiere. Exactamente. Pero eso me dice la lógica. Luego, mi querido Jimmy, este tipo de personas... Él se llama Omar, por si acaso. Sí, mi querido Omar. Verá, en este tipo de delitos, lo que hay que plantear no es la pena de muerte. Le voy a explicar por qué. Ya. Si usted los mata, lo matamos a todos los violadores. Y mañana, ¿quiénes quedamos? Solamente los asesinos, porque los hemos matado, ¿ok? Por consiguiente, perdemos toda capacidad para justificar nuestros actos como Estado. Lo que se debe hacer, porque repito, entran a los 20 años generalmente, salen a los 40, y estas personas regresan a los barrios donde han vivido, es decir, eran vecinos nuestros. ¿Usted cree que yo voy a estar tranquilo con mis hijos saliendo a la tienda o al parque, sabiendo que él está cerca? Él es un foco de peligro. Oiga, doctor, entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que usted varias veces ha mencionado, esto del derecho penal de tercera velocidad? ¿Qué corresponde eso? Porque hay gente que escucha eso y cree, no, es penas más duras, pena de muerte. ¿A eso se refiere el derecho penal de tercera velocidad? Jamás, de ninguna manera. De hecho, nosotros nos oponemos, el funcionalismo normativo sistémico, nos oponemos férreamente a la pena de muerte. Le estoy diciendo que no es una opción, que es la negación total de la civilización. Lo que estamos diciendo es la custodia de seguridad. Es decir, una vez que cumplido 20 años en la cárcel, este tipo va a salir y el Estado le dice, mira, para garantizar tu vida, porque afuera te van a querer matar, ¿ok? Para garantizar tu tranquilidad, para que no te conviertas en un foco de peligro, vas a permanecer aquí en una casa de salud, ¿no es cierto?, donde vamos a ayudarte hasta el final de tus días. Es decir, una cadena perpetua, una prisión prolongada. ¿Okay? Claro. Para evitar la permanente erosión de la norma que este tipo de individuos la genera. Pero no solamente para ellos, Omar, no solamente para ellos, también para el delincuente económico. Es por esa razón que odian tanto cuando escuchan derecho penal de tercera velocidad. ¿Okay? Para el que comete delitos como peculado bancario. ¿Okay? Para el secuestrador, para el criminal en serie, para el sicariato. Es decir, de alguna manera tenemos que enviarle un mensaje muy fuerte al que está dispuesto a cometer ese tipo de delitos, caramba, no voy a estar 10 años en la cárcel, ¿ok? Voy a estar permanentemente. Y la cárcel debe ser sufrimiento, no un spa como la cárcel 4 de Quito. Doctor, pero usted sí está consciente que ese tipo de propuestas va a generar lo que gran parte, o una parte de la ciudadanía dice, ¿yo por qué de mis impuestos voy a mantener a un asesino? Porque eso tendría que correr el Estado, todo ese tipo de gastos. ¿Qué propuestas hay en el exterior con respecto para mantener estas personas? Qué buena pregunta la que usted me hace. Primero, ¿usted ha escuchado de algún candidato presidencial, alguna propuesta, por ejemplo, de granjas penitenciarias? Nunca. ¿Ya? Para poderles enseñar a ellos a producir sus propios alimentos. Pero miren lo importante de esto. Nosotros hablamos de prevención general positiva. Es decir, la cárcel... Mira, aquí yo me pongo, ya me empiezan los llorones, ¿no? Los abogaditos garantistas, diciendo, Torreleja es nazi. Todo lo contrario. Usted sabe que estoy muy vinculado a los movimientos sociales, ¿ya? Pero mire, la prevención general positiva dice lo siguiente. La cárcel no es para rehabilitarse, ¿ok? La cárcel fundamentalmente es dolor, ¿ya? La cárcel es un mensaje para el resto, ¿ok? De que los que están dispuestos a cometer ese tipo de atrocidades, de que las van a pasar muy mal si las cometen. Claro. ¿Ok? Entonces, de esta manera regulamos y evitamos la erosión general de la vigencia de la norma, que es lo que nos tiene como nos tiene. Mire, usted habla de una policía que debe ser profesionalizada. Esto es, cuando hay un tipo que se baja y lo invita a pelear y le empieza a pegar 2 puñetes y el policía se va para atrás, a mí lo que me da es profunda vergüenza. Digo, ese tipo no me puede defender. ¿Yo por qué tengo que pagarle mis impuestos para mantener a ese policía que no sabe ni pelear? Estamos hablando de hombres que deben saber por lo menos artes marciales para reducir a ese infractor y mandarlo 2, 3, 4 años a la cárcel y vamos a ver si el resto hace lo mismo. Claro. Es decir, se llama sociedad. O vivimos todos como salvajes, ¿no es cierto? Como en la época de Diógenes, caminábamos en la calle, nos masturbamos tranquilamente, andamos todos desnudos, comemos como perros, pero así no se puede vivir. Claro. ¿Ya?
A ver, Pedro, estábamos hablando de la preocupación que hay, empezamos a hablar de los abusadores sexuales. ¿Las cifras en abuso sexual infantil han subido en el Ecuador? Tenemos 21.174 casos oficiales que han ingresado desde el 2014 al 2020, en 6 años. Pero es tremenda la cifra. Y el 72% de casos no están ni siquiera en fase procesal. Porque la Fiscalía del Ecuador está más preocupada de pronto en el show, ¿ya?, que en este tipo de cosas. Mire, hace poco fue a la clínica que nosotros tenemos en Guayaquil, en Letamendi 110 Hero del Faro, una querida colega. ¿Los abogados? Sí, ya, una clínica contra el abuso sexual infantil, ya, donde defendemos absolutamente, de forma absolutamente gratuita a todas las víctimas. Y están abriendo estas clínicas jurídicas en otras ciudades. Veo que en Riobamba abrieron, ¿no? Acabamos de abrir con el recientemente elegido mejor abogado del Ecuador, que es Denis Acaro, que es un joven abogado riobambeño, que está trabajando muy duro en esto. Por si acaso tenemos 2 clínicas en Riobamba, tenemos una clínica en Ambato, estamos próximos a abrir en Loja. En Ambato tienen, para casos de abuso sexual infantil. O sea, Jimmy, no tienen que gastar ni siquiera la copia. Hasta eso nosotros lo pagamos. Por si acaso, no somos candidatos a nada. Bien, ¿okay? Eso está bien. Nadie le va a entregar una volante de monte portal o por cual. No, estamos haciendo una labor social, como deben hacer los abogados para tener algún tipo de identificación con la comunidad, para devolver lo que a nosotros nos dio la comunidad cuando estábamos en la universidad. Claro. Porque ustedes nos pagaron la educación. Ahora bien, a ver, 70.000 y pico de casos de abuso, para mí es sorprendente esa cifra. No, el 72% de esos 21.174 perdón, 21.000. No están ni siquiera en fase procesal. Y esto es atribuible directamente a la Fiscalía General del Estado. ¿Ok? Mire, una niña de 6 años es violada. 6 añitos. 2018, diciembre, se presenta la denuncia. Llega esta abogada y me dice: Pedro, no me paran bola. Es increíble, meto 50.000 escritos. No voy a decir el nombre de la fiscal porque se puso a trabajar rápido. No diga nada. Entonces nosotros mandamos inmediatamente un escrito. Tuve que mandar algunos tweets y la gente se enardecida, empezó a reclamar. Y ya lo tenemos en formulación de cargos a este tipo. Que no había ni siquiera ido a rendir versión durante 2 años. Pero Pedro, ¿y por qué pasan estas cosas con casos tan sensibles como abuso sexual infantil? Mire, esto es interesantísimo. Permítame, esto es súper importante. Sí, pues claro. Llega Alejandro Magno a la India y él tenía la costumbre de llamar al más sabio del lugar. ¿Ok? Entonces pone a su sabio, que era Pirrón, ¿ok?, y le sacan un muchachito, ¿no es cierto?, de unos 18 o 20 años, y le dice: ¿este es el más sabio? Sí, es un flaquito, ¿no?, hindú. Ahí a discutir con Pirrón. Y entonces Alejandro dice: discutan sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? Y Pirrón dice: el dolor es bla, 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 bla. ¿Ok? Y de pronto, cuando le toca hablar al muchachito, se lanza nafta y se convierte en una pira humana y empieza a quemarse vivo. Y mientras se está quemando, grita: esto es el dolor. Pirrón queda en ridículo, funda la escuela del escepticismo, nunca más volvió a hablar. ¿Okay? Es decir, para saber lo que es realmente el dolor, ¿ya?, la fiscal general tendría que ponerse a investigar un poquito sobre lo que le pasa a un niño que sufre cutting. Es decir, se empiezan a cortar ellos mismos creyendo que ellos son los causantes de su violación. En muchísimos casos, quien los viola es el papá o el tío. Amenaza con matar a la mamá, a la abuelita. Y estos casos quedan en la cifra oculta del delito. Jimmy, estamos hablando de un niño en el Ecuador violado cada 6 horas con cifras oficiales. Pero la cifra es mucho mayor si empiezan a escarbar realmente los delitos que no se denuncian. Por miedo, porque la misma madre sabe, pero calla porque tiene miedo de que el marido la deje. Es decir, es la casa del horror. Frente a esto, los colegios de abogados del país, la mayoría han callado. Están más preocupados en el reparto de la justicia, estaban bravos con Correa, le sacaban la lengua, Correa era dictador, porque no los ponían a ellos a elegir jueces. Cuando vino el gobierno de Moreno, les puso a ellos a elegir a los jueces, a evaluar a los jueces, están calladitos. Ahora la justicia es magnífica, la mejor corte constitucional del mundo, dicen. ¿Ok? Pero no han hecho absolutamente nada para vincularse realmente con el dolor de los más débiles. Frente a un caso como cuando un niño es violado, es exactamente igual a ser enterrado en vida. ¿Ya? ¿Usted cree que el Estado ecuatoriano... Mire, yo le he rogado al gobierno de Lenín Moreno, Jimmy, le he mandado por lo menos 50 cartas, para que ellos armen clínicas con psicólogos y poderles dar alguna ayuda psicológica, algún soporte, no solamente a los bebés, a los niños, sino a los padres. ¿Ya? ¿Usted cree que al gobierno de Lenín Moreno le importa eso? Coge los papeles, se limpia la boca y los bota a la basura. ¿Ya? Es la viva expresión de un Estado, de un gobierno fallido, fracasado. Y frente a esto, lo único que nos queda a nosotros es organizarnos con grupos de amigos, repito, en Ambato, en Riobamba, en Loja, en Esmeraldas,
donde estamos armando estas clínicas. Hay muchísima gente, Omar, esto es importante, mira, estuve en Ambato y de pronto llegó un señor y me dijo, no tengo más con qué apoyarlos, pero tengo un montón de hojas, ya, se las regalo, ya. Y entonces mucha gente llega y dice, por ejemplo, nosotros tenemos una imprenta y les vamos a poner el membrete en las hojas. Claro. Por allí una señora estaba regalando en Ambato, me parece que algún escritorio. Es decir, imagínense, la sociedad ecuatoriana, el ecuatoriano realmente, son personas buenas, ¿ok? Son personas muy, muy nobles, muy generosas. No son como este idiota que se pone allí a discutir con el vigilante porque no quiere pagar la multa. No son como el imbécil que se baja a querer golpear a la gente del orden. ¿Ya? Eso no se puede hacer en una sociedad civilizada. ¿Ya? Entonces, frente a eso, nosotros creemos que estamos cumpliendo de una u otra manera. Yo digo con vergüenza que nos falta muchísimo por hacer, pero al menos lo estamos intentando. Doctor, alarmante lo que usted menciona, todas las cifras, pero me queda aquí sembrando un dato. Dice, nos estaba contando que en el caso de esta niña, su colega le decía, no nos atienden, y usted tuvo que recurrir a Twitter. Aquí el doctor Álvaro Campo, uno de las personas que nos están viendo, dice, Twitter funciona más que los escritos para los abogados en Ecuador. A eso hemos llegado. Lamentablemente, la realidad de la mayoría de los abogados ecuatorianos es que no les prestan atención. En la fiscalía y peor los jueces, ¿ok? Generalmente cuando un abogado se convierte en fiscal o juez cree que es Dios y ya ni siquiera saluda a sus compañeros de clase, ¿ok? No les prestan atención a los escritos, les faltan el respeto a las audiencias. Eso pasa en Guayaquil, eso pasa en Quito, eso pasa en todo el Ecuador. Entonces hay 4 o 5 abogados mediáticos que han logrado allí un espacio, que son los escuchados a través de sus redes sociales. Es triste, es lamentable, pero al menos la utilizamos como un instrumento para visibilizar un problema que nos afecta de una u otra manera a todos, ¿ok? Mira, hay mucha gente que dice, ¿por qué tanto escándalo con el tema de las violaciones? Si igual se está avanzando, claro, porque no es tu hijo el violado, ¿ya? A ver cómo reaccionas si tocarían algún nieto tuyo, algún hijo tuyo. Claro, Pedro, ahora este fenómeno que está describiéndonos, que es realmente terrible, 21.000 casos desde el 2014, como para tomar nota, ¿Es más grave en Ecuador que en Colombia, que en Perú, que en Brasil? ¿O realmente es algo que está pasando y que la sociedad no lo está viendo? Era tan grave, era igual que en el Ecuador, en la Alemania de los 70, hasta que empiezan a aparecer pensadores como Jacobs, como Paulik, y entonces se empieza a hablar ya de custodia de seguridad, es decir, de penas más prolongadas para este tipo de delincuentes sexuales. Y ha bajado dramáticamente en más del 64% ese tipo de delitos. Es decir, mire, el derecho penal, que mucha gente no lo quiere, que dicen que es el hijo bobo de las otras ramas del derecho, que es el hijo monstruoso, ¿no es cierto? El hermano monstruoso. El derecho penal debe servir como corrector de un montón de brutalidades que se dan en la vida diaria. En esa línea, lo que tiene que hacer es mandar un mensaje muy fuerte a este tipo de delincuentes, que repito, son enemigos, claro, y deben ser combatidos como tales. Como enemigos. Pedro, ¿y cuánto peso tienen todas las cosas que están pasando? Las agresiones entre ciudadanos, porque también entre ciudadanos. Ahora estoy viendo en Riobamba, veía ayer, qué pena, definiendo sus diferencias a cuchilladas, una cosa terrible. Toda esta descomposición social, ¿cuánto pesa, además de los factores que ya he descrito, las redes sociales? Claro, mire, las redes, esto es lamentable, yo he cambiado mi posición en los últimos años, pero las redes sociales deben regularse en el Ecuador. Es decir, cualquier persona con un teléfono celular arma una cuenta falsa y empieza a afectarlo usted en su honra, empieza a calumniarlo de la forma que le da la gana. Las personas deben identificarse. Es decir, a mí me pueden decir lo que les dé la gana, pero tengan al menos la valentía, como hago yo, de hacerlo desde una cuenta, yo me estoy identificando. Una cuenta real. Una cuenta real. Dado que, es decir, pueden descubrir mi IP. Si yo digo que Omar, por ejemplo, es un ladrón, yo puedo decirlo, ¿ya? Y puedo plantearlo allí, pero después tengo que demostrarlo, ¿ok? De que efectivamente él ha cometido ese tipo de ilícitos. De lo contrario, lo estoy calumniando, ¿ok? De lo contrario, me tengo que ir preso, ¿ya? Ahora bien. En el caso Pero mire, claro, las redes sociales exacerban el conflicto social, sin duda. Ya, yo siempre digo que en lugar de ser redes sociales son redes antisociales. Son un escenario de guerra. Y también son un espacio para los abusadores.
Para el grooming, pero claro, por ejemplo, el engatusamiento. Mire, se hablaba, por ejemplo, del famoso minotauro digital. Y con esto concluyo. Antes el pederasta clásico merodeaba fuera de las escuelas, ¿no es cierto? Estaba permanentemente allí, claro, esperando que los niños salgan. Ahora, casi todos los niños lamentablemente tienen un teléfono celular. Sí, pues. A veces los descuidamos un poquito y entonces ellos se sienten solos. Llegan estos tipos, se hacen pasar como otros niños, ¿ya? Les piden, de pronto se van ganando la confianza. Por eso grooming significa engatusar. Después les piden una fotito. Y sobre ese tema en Ecuador también hay cifras alarmantes que también la Fiscalía General no investiga. Y con esto concluyo. Mire, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a los estudiantes de las escuelas, de los colegios? ¿Usted cómo le puede decir? Estudia para que seas alguien en la vida. ¿Se acuerda que con eso nos martirizaban cuando éramos niños? A mí ahora, ¿cómo yo le digo eso, ¿no es cierto?, a mis hijos? Cuando se llega a ser fiscal general sacando 10 sobre 20 en el examen. Entonces, no, es que es un signo de honestidad. Sí, señor, usted es muy honesto y todo, pero es mediocre. ¿Okay? Es decir, sacar 10 sobre 20 implica reprobar el año. Y no puede llegar a ser fiscal general, no puede ser premiado cuando eres mediocre. Entonces, cuando usted le manda ese tipo de mensaje a la sociedad, repartimos los hospitales entre un montón de sinvergüenzas, y sigo siendo la ministra de gobierno, repartimos los hospitales y solamente hay un preso, ¿no es cierto? Los otros salen corriendo. Cuando están presos les duele el uñero, y en lugar de estar en una prisión, cumpliendo pagando lo que han generado, se van a un spa, donde les cortan las uñas, donde tienen la pizza del día, donde comen sushi. Es decir, usted tiene todo ese tipo de mensajes. Evidentemente para los niños es muy difícil digerir, metabolizar que se vive en una sociedad que es una caricatura.